Bueno, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué bueno poder saludarles, ¿verdad? Vamos a iniciar, pero antes vamos a dar algunos anuncios parroquiales, eh, que así le llamo yo. Bueno, primero las grabaciones del viernes y, y de ayer, no, viernes, lunes y martes, ¿verdad? O sea, hasta ayer, ya están subidas, ¿verdad? Ya están actualizadas. Eh, Ese es uno. Lo otro es todas las grabaciones están siendo subidas a YouTube. Solo me faltan algunas, pero pues eso es progresivamente lo voy actualizando, ¿verdad? Me enfoco más en lo diario y las demás solo es ir actualizando, ¿verdad? Para no tardarme tanto, porque si me enfoco primero en actualizar los anteriores, me tardaría una eternidad. Entonces, no tiene sentido. Eso es lo primero. Segundo, ya no vamos a ver el capítulo 24, ¿verdad? Vamos a, hacer dos ejemplos del 23, el ejemplo 23.9 y el ejemplo 23.10, solo como para amarrar ese capítulo. Y posteriormente nos vamos a pasar a partir de mañana, sí, de mañana, a electricidad, capítulo 15 del libro, ¿verdad? Yo había iniciado electricidad, pero iba en el 16, entonces iba como que mucho más adelantado, entonces voy a tener que regresar a algo más. No me di cuenta que el 15 también hablaba de electricidad, entonces, pero igual, eso no es problema, ¿verdad? Lo del 16 igual creo que lo voy a volver a hacer como para refrescar la memoria en su respectivo momento, entonces creo que eso no es problema. Muy bien, entonces esos serían los anuncios que teníamos y ahora sí, vamos a iniciar. Eh, Bueno, como bien les dije, ¿verdad? Ejemplo 23.9 y 23.10 que van a ser los que yo voy a, a realizar, para que eso es lo que había planificado. Entonces, eh, en eso me voy a enfocar. Y mañana sí, ya oficialmente ya entramos a electricidad desde cero. Entonces ahí voy a ponerme a trabajar duro con esa parte, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos con el capítulo, bueno, los últimos dos ejemplos del 23, ¿verdad? Y acá tenemos que recordar que vamos a ver, los lentes, porque acá estamos hablando de lentes, tienen características. Vamos a recordar eso. No me recuerdo qué día fue, eso lo vimos la semana pasada, no sé si fue viernes, sí fue el viernes, que hablamos un poco acerca de eso, pero en espejos, para lentes creo que también, no me recuerdo, pero igual, por eso vamos a hacer como para retomar lo que hay que realizar, ¿verdad? O sea, eso no es problema. Permítanme, solo voy a también abrir mis apuntes en el iPad para guiarme. Pero yo siempre digo de que las cosas yo no hago copy-paste de eso acá en la pizarra, solo es una eh, ayuda visual por aquello que me equivoque en algo, entonces lo tengo ahí como de apoyo, pero no es que literalmente yo copio todo de ahí, ¿verdad? Trato de hacer las cosas de manera, pues, espontánea, ¿verdad? Por eso, cuando vemos algo, y, una de las cosas que no me gusta y nunca me ha gustado, hasta soy muy, como un poco intenso, más en la U, cuando tenemos cosas que hacer y, por ejemplo, a mí me las dicen a última hora. Es de las cosas que me causan psicosis, porque pues cuando las personas no me dicen las cosas con tiempo, más es una tarea, me estreso y la tengo que hacer eh, de manera muy rápida. Pero cuando mis compañeros me dicen las cosas anticipadamente, pues yo me preparo, hago las cosas tranquilo, con calma, relajado, ¿verdad? Es lo mismo cuando en clases o en mi trabajo, cuando me dicen las cosas a última hora, eh, tiendo a estresarme, entonces no me gusta. Y cuando preparo mis clases, me preparo con anticipación, me leo, analizo,
estudio para pues poder estar bien ahí con lo que voy a, a impartir, ¿verdad? Eso a veces a ustedes les digo cosas que quieran que resolvamos, díganmelo con anticipación, así yo me tomo el tiempo necesario, porque si no, si es la última hora, tiendo a improvisar y no me gusta. Pero bueno, pues me uní ahí, Stephanie. Vamos a resolver dos ejemplos del capítulo 23. El 24 ya no se va a trabajar. Iba, íbamos a hacer el 24, pero ya no, ¿verdad? Se cancela ese pensamiento que tenía porque ya no lo, ustedes ya no lo van a ver. Entonces sería en vano hacer eso, ¿va? Ayer y antier, pues vimos una parte del 24, pero porque asumí que ustedes lo verían, pero no, ¿verdad? Solo lo hice como para estar tentativamente preparado para que, bueno, pero bueno. Bueno, entonces, capítulo 23 ejemplo 23.9. Ahora sí, enfoquémonos en lo que tenemos. Dice, se tienen dos lentes parecidos a los que se ve, bueno, hay una figura. Supongamos que el objeto está a 20 centímetros frente a la longitud uno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ir escribiendo nuestros datos, ¿verdad? Um, Miren, pues, en, eso creo que lo dije el miércoles, en el viernes, perdón, el viernes pasado. Vamos a poner aquí nuestros datos y ahí vamos a mencionar algunas cosas. Dice, eh, supongamos que el objeto está a 20 centímetros, ¿verdad? Frente al lente, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a poner una letra S de space y le vamos a poner el número uno, que esos son 20 centímetros, ¿verdad? Y ya está. Dice, tenemos una distancia focal. Recuérdense que la distancia focal se representa con la letra F, ¿verdad? Y dice ahí que son 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, frecuencia focal uno, F sub uno para sea focal uno, son 15 centímetros ahí. La lente, el segundo lente tiene una distancia focal, ¿verdad? De 12 centímetros. Ah, bueno, la distancia 2, ¿verdad? Sería S2. Dice ahí que son 26 centímetros y tenemos una distancia focal de, ¿qué? 15, no, 12, ¿no? Ahí está. Esos serían los datos que nos da el problema, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el lugar de la imagen final y cuáles son sus características? Aquí vamos a recordar eh, algunas cosas, ¿verdad? Sobre las imágenes, más cuando estamos hablando de espejos o lentes. Esto tiene características con condiciones, ¿verdad? Entonces ya vamos a entrar a esto. ¿Cuál es el lugar de la imagen final y cuáles son sus características, ¿verdad? Cuando hablamos de características, recuérdense que tenemos que ver si es real o virtual, eh, derecha o invertida y aumentada o reducida o disminuida, ¿verdad? Que esas son las características que dice ahí. Aunque no diga cuáles características específicamente, ya se sabe que las características son esas, aunque no nos diga virtual, real, etcétera, ¿no? Ya se sabe que es eso, ¿verdad? Va. Entonces vamos a, ahora sí, hacer las cosas pertinentes para poder saber cuál es el lugar de la imagen, pues tenemos que hacer cálculos, ¿no? O sea, creo que también es, pues, importante mencionarlo.
Entonces, vamos a, vamos a ver, dice, ¿cuál es el lugar de la imagen final? El lugar, o sea, la posición más que todo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esa parte. Entonces, vamos a mover para acá, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí el lugar de la imagen final. ¿No? Y voy a poner aquí lugar imagen, ¿verdad? Ahí está, va. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que vamos a calcular, que eso lo vamos a escribir con esto, ¿verdad? S, una como apóstrofe y un 1, ¿verdad? Que esa sería la imagen, lugar de la imagen final, ¿va? O imagen uno de la imagen, distancia de la imagen, más que todo sería la palabra correcta, ¿verdad? Que eso es que vamos a tomar como posición, ¿verdad? Va. Em, entonces, para eso vamos a tener una ecuación que nos va a decir lo, lo siguiente. ¿Va? Miren, pues, la ecuación, mm, sí. Miren, pues, la ecuación la voy a escribir aquí y después aquí la voy a despejar. La ecuación dice 1/S1, que es la imagen, la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Pero no es la imagen, el lugar de la imagen, ¿ya? Eh, vamos a ver, eso, quiero ver, entonces, no me quiero equivocar en nada, ya me equivoqué demasiado en algún momento de mi vida y tampoco quiero hacer eso. Ah, ya. Ok, va. Solo vamos a corregir aquí, solo para, antes de despejarla, porque pues sí hay que despejarla. ¿Va? Entonces esto sería, quiero ver, mira, pues, esto sería 1 sobre la distancia focal, un, o inicial, eso va a ser igual, ¿verdad? A 1 sobre el lugar de la imagen final, ¿verdad? Así. Y a eso le vamos a sumar 1 sobre la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Esa es la ecuación original. Lo que vamos a calcular es esto, o sea, la vamos a tener que despejar. Obviamente ya despejada, pues van a pasar cosas, ¿verdad? Pero ya despejada, porque pues, ¿para qué vamos a, mejor de una vez despejada si no ocupamos tanto espacio? Eso va a ser igual 1 sobre esto, ese 1, ¿verdad? Apóstrofe. Acá vamos a despejar esto, vamos a quitar esto de aquí, entonces lo vamos a pasar al otro lado. Entonces esto va a ser 1 sobre la frecuencia focal, 1, obviamente, menos, como esto va a cambiar de lado, 1 sobre la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? O del objeto al lente, perdón. Bueno, ahí está, ¿verdad? Esta es la que vamos a utilizar, básicamente. Recuérdense que vamos a aplicar la inversa, ¿verdad? Eh, en su momento para eso. ¿Dudas hasta ahí ustedes o estamos bien? Pregunta, ¿verdad? Sí, va. Entonces vamos a empezar a cambiar números por letras por números, ¿verdad? Entonces aquí esto va a quedar igual porque es eso a lo que vamos a llegar.
¿ya? Entonces, distancia focal uno, ¿verdad? Aquí sería 1/15 menos uno dividido eh, la imagen, la distancia de la imagen, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, 1/20, ¿verdad? Ahí está. Y aquí vamos a recordar una cosa que, pues, en algún momento, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, venimos y dijimos, podemos, hay veces donde uno dice, un número que al multiplicarlo por esto me dé este, o al revés, pero resulta que aquí no se puede. O sea, no hay ningún número que al multiplicarlo por 20 me dé 15 y tampoco hay un número que al multiplicarlo por 15 me dé 20. No hay. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo. Eso nos va a servir para hacer que los dos denominadores sean exactamente iguales. Esa es la idea. Se llama fracciones equivalentes, así se llama. ¿Verdad? Vamos a convertir a fracciones equivalentes. Hay un método que podríamos multiplicar esto por esto y después en cruz, que se llama el método de la carita feliz. Sí, pero creo que lo de las fracciones equivalentes me parece mejor porque se practica matemática, ¿verdad? Solo si quieren, denme un segundo, voy a apagar la luz que acá se tira el reflejo, entonces no me gusta, no se mira bien eso ahorita bien. Ya, ahí está, miren, ya no hay reflejo, ¿verdad? Bueno, acá hay un reflejo ahí de mi pantalla, pero no hay problema, ¿verdad? Ahí está, va. Entonces, va, ahí está. Ahora, vamos a hacer ahí las respectivas conversiones, ¿verdad? O el mínimo común múltiplo de 15 y 20. Déjenme ver, vamos a ver. Mm, Solo estoy ahí monitoreando eh, para no, para no ocupar tanto espacio, o sea, para ocupar el espacio necesario, ¿verdad? Bueno, ya sé qué voy a hacer. No sé, creo que me cabe, ¿verdad? Todo aquí. Entonces, vamos a hacer esos cálculos, ¿verdad? Mínimo común múltiplo. Aquí lo voy a escribir. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 15 y de 20, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar números primos. 2, 3, 5, 7, eh, 11, 13, etcétera. El mínimo común múltiplo se caracteriza por si aquí podemos sacar, si uno tiene mitad y el otro no, solo se baja, no lo vamos a dividir, si no, eso es un error, ¿ya? Entonces acá veo que se puede sacar mitad de 20, mitad de 20 esto es 10, mitad de 15 no tiene, o sea, no es un número entero, a eso me refiero, ¿sí? Porque 15 dividido 2 da 7,5. Error, nunca vayan a poner ahí 7,5. Eso mata el procedimiento, o sea, automáticamente lo convierte en mal y va a dar otra cosa que nada que ver, ¿verdad? Acá veo que todavía le puedo sacar mitad al 10, que esto es 5 y aquí es 15, solo lo va. Ahora le voy a sacar, aquí estoy yendo en orden, aunque el orden no importa, ¿va? Aquí podría sacar quinta a los dos, que los dos tienen, pero acá veo que tiene tercera, el 15. 5 y 15 y 3, esto es 5, el 5 solo se baja, ¿verdad? Y ahora sí, los dos tienen quinta. Uno, uno. Entonces aquí ya, ¿cómo sé yo que ya terminé el mínimo común múltiplo? Por esto, miren, ya llegamos hasta el último, uno, uno. Siempre tiene que quedar así, los dos. Uno, en algunos casos, uno queda arriba, el uno, y el otro queda abajo, a veces, ¿vale? Pero ahí está, muy bien.
Eh, ¿Cuánto nos daría eso multiplicado? No, multipliquen esto, 2 por 2 por 3 por 15. Vamos a ver, 2 por 2, 4 por 15. ¿Sería? ¿Cuánto daría eso? 60. 60. Ya, va. Ahora, como les digo siempre, acá vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? O sea, alguien no se acordaba del mínimo común múltiplo, pues aquí se los presento, ¿verdad? O sea, miren una cosa, la mate lleva física, ¿ya? Entonces, perdón, la física lleva mate, era al revés. Eso es mentira de que la física no lleva matemática, porque resulta que la matemática es la mamá de la física, ¿ya? Es la mamá de todas las ciencias, ¿sí? De todas las ciencias exactas, ¿verdad? La química lleva mate. La biología, en algunos casos lleva matemática, pero no es tan común, ¿verdad? Solo esa podríamos como que hacer una excepción. La química lleva mate, la física lleva mate, la ¿qué? Cuántica lleva mate, o sea, todas las ciencias, la trigonometría lleva mate, ¿verdad? El álgebra, pues, obvio, ¿verdad? Lleva mate, ¿verdad? Entonces, eh, si alguien les dice, no, la física no lleva matemáticas, es mentira, ¿verdad? Va. Entonces, acá esto nos daría 60, el mínimo común múltiplo. Este va a ser nuestro denominador. O sea, eso significa que vamos a convertir estos dos números en 60, ¿ya? Claro, a veces pues hay personas que dicen, son como que mucho más, ¿cómo se llama? Mentales, que dicen, ya sé cuál número se puede buscar en los dos para que dé exactamente un mismo denominador, está bien. Pero cuando uno no sabe eso, o como que empezar a buscar y, ¿verdad? Entonces mejor se usa esto. Es como la calculadora mental o el chat GPT si lo quieren ver así. Entonces vamos a convertir el 15 y el 20 en 60, ¿ya? Vamos a borrar, solo voy a borrar esta parte del mínimo como múltiplo porque necesito espacio. Bueno, va. Entonces voy a borrar aquí. ¿Va? Pues ya saben que vamos a convertir el 15 y el 20 en 60, ¿verdad? Entonces aquí voy a dejar esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esto se llama ley de las lentes delgadas, así se llama, ¿verdad? Va. Entonces, eh, vamos a hacer esto. Entonces, un número que al multiplicarlo por 15 me dé 60, sí hay. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ustedes? 4. 4. Bueno, 4, 4. Entonces, 15 por 4 da 60, ¿verdad? Pero una cosa bien importante es, si yo voy a multiplicar 4 por 15 abajo, arriba también, o sea que el uno también lo tengo que multiplicar por 4. Eso se llama amplificar una fracción. Lo que hago arriba, o lo que hago arriba, hago abajo. Entonces, 4 por uno, pues esto me va a dar 4. Un número que al multiplicarlo por 20 me dé 60, 3, ¿verdad? 20 por 3, 60. Y pasa lo mismo. Lo que hago abajo, si multipliqué el 20 por 3, el uno también lo tengo que multiplicar por 3. Ya. Entonces uno por 3, pues esto es 3. Si se dan cuenta, ya tenemos los mismos denominadores. Eso es bueno. Entonces aquí venimos, ponemos acá, y esto vamos a dejar un solo denominador, 60, ¿verdad? Y aquí restamos lo de arriba. Acuérdense que, bueno, si no saben, ¿verdad? Cuando tenemos denominadores iguales, se deja el mismo denominador y se suman o se restan los numerados. Entonces, 4 menos 3, 1. ¿Verdad? Ahí está. Pero vamos a aplicarle la inversa a esto. Entonces, aquí sería eh, esto, ¿verdad? Y si vamos a aplicar inversa, significa que el 60 pasa para arriba y el uno pasa para abajo. Entonces, aquí son 60 centímetros. ¿Ya? Ahí está.
con la primera distancia, ¿no? Acá, la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Porque una cosa es la distancia del objeto al lente y otra cosa es la distancia de la imagen al lente, del objeto al lente y de la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Ahí está, son 70 centímetros como tal, ¿verdad? Ahí está, ya tenemos pues esa parte. Vamos a escribir más cómodo esto, para que no haya problemas ahí de, de visión, sino, ¿verdad? Oye, ¿dudas? ¿Cómo estamos ahí? Entonces, esto que calculamos, ¿verdad? Es el lugar de la imagen, ¿verdad? Va, ahora vamos a calcular. Ahora, antes de poner las características ahí, ¿verdad? Eh, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es am, sacar el aumento lateral de la imagen, ¿ya? Entonces, para eso, lo voy a explicar ahí abajo, ¿sí? Esto va a ser M, ese es el aumento lateral, porque ese aumento nos va a servir para las características. Entonces, sería, M va a ser, ese menos siempre va a ir ahí. Entonces, vamos a poner, sería distancia o lugar de la imagen o distancia de la imagen al lente, que no es lo mismo que la distancia del objeto al lente, ¿ya? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, distancia de la imagen al lente o lugar de la imagen va a ser eh, lo que acabamos de encontrar, ¿no? Dividido la distancia del objeto. Esas son S, es una S, ¿no? Ahí está. En nuestro caso, ¿verdad? Miren, la ecuación original no lleva el número uno, solo lleva esto. Obviamente yo le puse ahí un número uno porque estamos usando pues dos distancias, ¿verdad? Pero la original solo dice esto, ¿verdad? Ahí la pongo para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el aumento lateral, ¿verdad? Con los datos que ya tenemos. Obviamente, pues, eh, siempre lo digo, cuando encontramos algo, siempre nos va a servir, ¿sí? O sea, algo que encontramos previamente nos va a servir, pero no es por molestar que lo encontramos. Entonces, el aumento lateral va a ser un negativo, ese negativo va por definición, y va a ser la distancia de la imagen al lente, voy a poner uno dividido la distancia del objeto al lente, ¿verdad? Ahí está. Lo voy a hacer aquí a la par para que podamos después analizar cómo está eh, ¿cómo se llama esto? Cómo es la imagen como tal, o sea, las características de la imagen, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, voy pues. Acá sería menos 60 dividido esto que es 20. Esto nos va a dar menos 3. Ahora, parámetros o condiciones, si ustedes lo quieren ver así, de las características. Mira, pues, vamos a tener dos parámetros. Si la distancia de la imagen al lente, ¿sí? Porque esta es la distancia de la imagen al lente o lugar de la imagen, ¿sí? Si esto es positivo, la imagen va a ser real. Si fuera negativa, la imagen es virtual, ¿ya? Otra vez lo repito. Si la distancia de la imagen al lente es positiva, la imagen es real. Si es negativa, es virtual. Va. Eh, Esa es una. Dos, vamos a tener si es derecha o invertida, ¿verdad? Y eso va a ser derecha si el aumento es mayor a uno, ¿sí? Va a ser negativa si el aumento es menor a uno, ¿ya? Y tercera característica es, va a ser aumentada o reducida, aumentada
si también, obviamente, el aumento pues es mayor a uno, pues es aumentada. Si el aumento, ¿verdad? Si el aumento lateral es menor a uno, es reducida, no aumentada, ¿ya? Entonces, en base a lo que yo acabo de decir, ayuden. Primera característica, ¿qué será esto? El lugar de esta imagen con la primera distancia. ¿Será real o virtual? ¿Qué dicen ustedes? Real, Real. Real porque es positiva, ¿verdad? Real. Es una imagen 100% real. Va. Segunda característica, ¿derecha o invertida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Real? Perdón, ¿derecha o invertida? Yo tomo agüita mientras ustedes piensan ahí qué será. Si el aumento es eh, menor a uno, es invertida. Si es mayor a uno, es derecha, ¿verdad? invertida, Invertida, ¿verdad? Es totalmente invertida, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir ahí esa característica. Es invertida, es real invertida. Y la tercera característica, aumentada o reducida. reducida, Reducida, ¿verdad? Mira, características de la imagen, real, invertida, reducida, ¿verdad? ¿Por qué es invertida y reducida? Por el aumento. Si el aumento hubiera sido mayor a uno, ¿sí? Y positivo, obviamente. Cuando hablamos de mayor a uno, tiene que ser de 2 positivo en adelante, ¿verdad? Va a ser derecha aumentada, ¿sí? Ahí va acá, ahí, o sea, lo invertí, estas últimas dos características dependen mucho del aumento, ¿verdad? De eso depende, del aumento lateral, de eso depende mucho, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y listo. Ahora vamos a calcular la distancia de la imagen al lente con la distancia del objeto número 2, ¿verdad? Y ya después, porque la pregunta era, ¿cuál es el lugar de la imagen final? El lugar, ¿ya? Entonces, tenemos que sacar primero las dos cosas y de último ya hacemos pues una conclusión con con los dos datos, con las dos cosas que encontramos por separado, pues ya solo, eh, pues ahí hacemos algunas cuestiones, ¿verdad? Y ya sacamos pues una conclusión, digámoslo así, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con el segundo, ¿verdad? El inciso B, que igual sigue siendo, acá le voy a poner inciso B por el tema de que como son dos distancias del objeto, pues voy a poner aquí, solo voy a poner parámetros o condiciones, mejor dicho. Vamos a ver, tenemos la distancia 2 del objeto, era de 26 centímetros, y la distancia focal de la imagen, del lente, perdón, del lente, ¿verdad? Es de 12 centímetros, ¿verdad? Eso es lo único que nos dan, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos allí. Nada más. No vamos a hacer eh, básicamente nada del otro mundo, o sea, nada diferente. No vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con eso. Entonces aquí,
Solo quiero ver una cosa. La pregunta dice, ¿cuál es el lugar de la imagen final y cuáles son sus características? Bueno, ¿dudas ustedes con todo lo que hice? Estamos bien. ¿Sí? Nítido. Vamos con la otra. ¿Verdad? Entonces voy a poner aquí. Sería esto, pero sub 2, ¿verdad? Porque vamos a utilizar los datos número 2, ¿verdad? Aquí sería uno sobre la frecuencia focal 2 menos uno sobre la distancia del objeto al lente, que sería ese 2 y está. Va. Muy bien. Entonces vamos a calcular eso, ¿verdad? Aquí sería esto, lo dejamos igual, eso no se toca. Entonces acá sería un doceavo menos 1 sobre 26, ¿verdad? Misma situación que pasó en el otro, ¿no? No hay un número que al multiplicarlo por 26 me dé 12. Tampoco hay un número que al multiplicarlo por 12 me dé 26, ¿verdad? O sea, si buscamos y lo queremos hacer anticipadamente, vamos a ver, 12 por 3 son 36, me sirve. O sea, si quisiéramos que convertir esto a 26, tendría que ser 13 el número, y no sirve, ¿verdad? Entonces vamos a volver a sacar el mínimo común múltiplo de 12 y 26. Entonces, MCM, ¿verdad? Eh, entonces, de 12 y 26. ¿Verdad? Ahí va. Entonces, acá yo veo que los dos tienen mitad. Entonces, acá, mitad de 12 es 6, mitad de 26 es 13, ¿verdad? Eh, otra vez voy a sacar mitad de 6 es 3, 13 no tiene, ¿verdad? Pero sí, ahora voy a sacar tercera de 13, esto es 1, el 13 se baja, no tiene nada, no tiene tercera, obvio. Y ahora el 13 tiene treceava, ¿ah? El 13 es un número primo, y aquí va a quedar 1. ¿Sí? Lo que les decía en el anterior, a veces arriba queda el uno y a veces abajo queda el uno. No siempre quedan como que empatados, uno queda arriba y uno queda abajo, pero esto me indica que ya está correcto eso. ¿Va? Entonces, ¿cuánto da eso? 2 por 2 por 3 por 13 serían, vamos a ver, 2 por 2 4 por 8 por 3 12 12 por 13 nos daría 104. 104. Vamos a ver. No era el ciento No le cincuenta y seis 156, ajá. Ok, Yo había multiplicado mal. ok, ok, va. Ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos la. Ok, va, espérenme ustedes. Acá estaba leyendo una cosa que no me di cuenta. Porque, fíjense, ignoren esto que hicimos ahorita. Acá acabo de verificar una cosa. Solo vamos a hacer algo. Antes sí vamos a hacer todo. No vayan a creer que no. Pero solo voy a quitar esto que hice. No son 156. Ahorita les digo el por qué. Miren, pues, lo que estamos buscando es la distancia. Yo pensé, aquí tenía la palabra y se me perdió. Ah, se me perdió esa cosa. Adi, la, el lugar de la imagen final. Va. Si vamos a sacar el lugar de la imagen final, ¿verdad? El lugar como tal, ¿va?
o la distancia, si quieren verlo así. Vamos a hacer una cosa antes de, ¿sí? Para sacar eso, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar esta. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta que sería inicial contra esta para sacar la total, para ser exacto, ¿verdad? Porque en lugar de la imagen final, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la distancia 2 pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta que es 26 menos esto que es 60, ¿verdad? Y esto nos va a dar, ¿cuánto daría eso? 34 negativos, ¿no? Centímetros. ¿Sí va? ¿O no? Sí, es menos 34. 64 o 34 negativos, ¿no? Va. Entonces, ahora viene por qué. Resulta que al tener dos distancias focales, ¿verdad? Y por lo que nos están preguntando, ¿sí? Vamos a relacionar esta con esta. Entonces, la distancia del objeto, ¿verdad? A la imagen no son 26, son 34 negativos, ¿verdad? Disminuye. Ah, el negativo significa disminuir. Entonces, por eso es esto. Entonces, vamos a cambiar un dato ahí, ¿ya? Que aquí no serían 26, serían 34 negativos. ¿Verdad? Pues vamos a escribir eso ahí, 34 negativas centímetros. ¿Verdad? 34 centímetros a la izquierda, ¿ya? Recuérdense que en acá no decimos menos 34 centímetros. Eso no es correcto. Solo decimos por el plano cartesiano, ¿no? Negativos está a la izquierda. Entonces, 34 centímetros a la izquierda de lente, por decirlo así, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿va? Ahí está. Ahora sí vamos a sacar, pues, el lugar de la imagen, sería este, y tenemos que sacar las características. Entonces, tenemos que hacer este mismo procedimiento, pero con estos parámetros, ¿bien? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí o alguien se perdió? Sí, va. Perdón ustedes que tomen mucha agua, pero a veces la garganta me falla, entonces, para no escucharme como que muy extraño, mejor tomo bastante agua. Va. Le vamos a sacar el mínimo común múltiplo, pero ahora vamos a utilizar el 12 y el 34, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí MCM, ¿verdad? Y acá 12. Esto no es un menos, es un guión, solo como para separar. 12 y 34, ¿no? Entonces vamos a hacer el procedimiento que ya habíamos hecho anticipadamente, anteriormente. Entonces, mitad de 12 6. Mitad de 34, vamos a ver si tiene, son 17, ¿verdad? Aquí está. Mitad de 6 3. 17 no tiene. Tercera de 3 1. 17 no tiene. Pero 17 sí tiene 17, ¿verdad? Y pues 17, decimoséptima, ¿verdad? Es 1. Ahí está. Ahora sí, vamos a multiplicar todo esto. Ahora sí, el número que salga aquí, ese es el oficial, ¿ya? Entonces, va. ¿Qué nos daría eso? Sería 2 por 2 4 por 3 12 12 por 17 serían. ¿Cuánto daría eso? 204. ¿200 o 400? Espérame, 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 quiero ver eso.
204, ahí está. Pues bien, está bien otra cosa que nada que ver. Ahí está. 204, ¿verdad? Ese va a ser el número al que aunque, espérense, quiero ver una cosa. 12, no, no se puede, si no, pasan cosas ahí. Va. Em, ¿Qué era? 200, ¿qué? 202 por 3 por 17, 204. Va. Voy a escribirlo acá. 204, ¿no? Ese va a ser nuestro denominador. Ahora esto lo voy a borrar porque solo me sirvió como referencia. Entonces ahora sí voy a escribir todo lo demás. Era lo primero que tenía que hacer, pero entonces aquí sería 1, secuencia focal, el 12, menos 1, ¿ya? Eh, la distancia de la imagen al lente, ¿verdad? Que sería 34 negativo, ¿sí? Ahí está. Ahora, una cosa bien importante, ustedes vean esto. No podemos tener un signo negativo en el denominador. Entonces, al operar estos dos, menos y menos, la operación como tal se va a convertir en más, ¿ya? Por lo que les había dicho, ¿va? Lo de los signos, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, va a ser más, ya no va a ser menos, ¿sí? Como aquí había menos de esto y el menos del 34 al operar se convierte en una suma, como tal. Va. Ahora, vamos em, a empezar a buscar números, ¿verdad? Que al multiplicarlos nos den esto. 12 por quién da 204, ¿verdad? Entonces, 12 por... Ya lo tengo. Un número que al multiplicarlo por 12 me dé 204 es 17, ¿ya? Es el 17 como tal. Entonces, vamos a empezar a escribir ahí, ¿no? Aquí sería 12 por 17 son 204, entonces 204 abajo, y 1 por 17 pues son 17. No hay más. Ahora, un número que al multiplicarlo por 34 nos dé 204 pues hay que jugar con los números, ¿verdad? Vamos a ver, 34 por... Sería por 6. 34 por 6 me da 204. Entonces, 34 por 6 204. Y uno por, perdón, 34 por 6, ¿verdad? 34 por 6 204. Y uno por 6 me da 6. Ahí está. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a... Aquí, acuérdense que aquí son denominadores iguales. Entonces, ahí solo dejamos el mismo denominador, que es 204, sumamos 17 más 6, vamos a ver, 17 más 3, 20, 23, ¿no? Y acuérdense que esto vamos a invertirlo, ¿ya? Vamos a invertir
esa parte, ¿ya? Entonces vamos a invertir esto. El 204 pasa para arriba y el 23 pasa para abajo. Entonces 204 dividido 23, eso nos daría 8 punto algo, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Aproxímenlo de una vez, dos decimales, y si el tercer decimal es mayor a 5, entre 5 y 9, pues aproximen. ¿Cuánto da eso? 204 dividido 23. El link, disculpe, dijo 23 dividido a 204. Al revés. 204 dividido 23. Acuérdense que invertimos eso, ¿no? ¿Cuánto daría? 8 punto algo. Sí, da 8,87. 8,87 centímetros, ¿verdad? 8,87 centímetros. Bueno, ahí está, va. Entonces, de aquí podemos ya ir sacando conclusiones de cuál es la ubicación de la imagen final, ¿verdad? Que a eso es lo que nos íbamos a dedicar, obviamente, ¿verdad? Pero para eso había que hacer un procedimiento previo, no era solo así porque sí, ¿verdad? Y eso se hace porque tenemos dos distancias, ¿ya? Entonces, estos son objetos, distancias de los objetos al lente, o porque tenemos dos lentes, más que todo, ¿verdad? Ahí está, va. Entonces, ahora vamos a sacar el aumento, ¿verdad? El aumento, 2, ¿verdad? Va a ser igual que el negativo, se debe. Vamos a poner aquí eh, esto, dividido esto, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener que eh, vamos a ver. Ese negativo de arriba queda por definición. Serían menos 8,87. Ese negativo de arriba viene por definición. Ahora, abajo, si vemos, es menos 34. Entonces, tenemos que ponerle el 34. Y haciendo eso, ¿verdad? Acá los signos se van a eliminar, fíjense, ¿verdad? Entonces, eh, esto nos daría, ¿cuánto daría eso? Entonces, ¿qué daría eso ustedes? 8,87 dividido 34. Da menos 0,26. Pero acuérdense de los signos, ¿no? Arriba hay menos y abajo hay menos. Entonces no va a negativo. Entonces queda positivo. Ujú. Sería 0,26. 0,26. ¿No? Ahí está. Si lo hacen en la calculadora, menos 8,87 dividido menos 34 da 0,26. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, eh, vaya, tenemos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Y ahí ya tenemos eso, ¿verdad? Se depende de una cosa. Va, ahí está. Muy bien, entonces acá vamos a tener, obviamente, ¿verdad? Los parámetros, ¿ya? Entonces, va, ahora ustedes ayuden. Va, mejor yo voy a preguntar, vamos a ver, Amy, si me escucha por ahí. La imagen de la final, ¿qué sería? ¿Real o invertida? Real. Correcto, real, ¿verdad? Real. Real porque, pues, obviamente es positivo eso, ¿no? Ahí está, va. Vamos a ver, Stephanie y Allison se nos... pero, eh, están ustedes dos, ¿verdad? Entonces, también la participación de ustedes es para mí es, yo la valoro un montón, ¿va? No crean que no. Va. Y Entonces, Stephanie, también, ajá, también es invertida, a ver, ¿por qué es invertida? por el signo negativo. Pero el aumento acá no es negativo. Ah, Entonces, me mm, confundí. está bien, no hay problema. Estaba Se leyendo donde vale. no era. Va, va. Entonces es real, no es invertida porque no es negativo. Ahora, miren pues, eh, Lick también es reducida, ¿verdad? Porque no llega a uno, ¿verdad? tiene que ser menor a uno, ¿verdad? No, si es menor a uno, es reducida, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es reducida, de hecho, por esto. Incluso vamos a poner aquí algo. En este caso, que es un poco más, es una excepción, pongámosle ahí, va. Perdón, ¿cómo se llama? Amy tuvo razón, sí es invertida. No, es que, miren, pues, no necesariamente, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, es negativo esto, pero esto es menor a uno. Menor a uno, ¿qué es? Cero, -1, -2, -3, etcétera. Entonces, si eso es menor a uno, es invertida. Sea o no sea negativo, es invertida, porque no es, eh, ¿verdad? Es menor a uno. Si fuera mayor a uno, ahí cambia la cuestión, ¿va? Entonces, también tomarlo en cuenta. Entonces, en este caso, ¿no? Como es cero, ¿sí? 0,26 tiene que ser menor a cero, 0,1, 0,2, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir que es invertida, en este caso. Excepciones. Va. Y lo tercero, ¿qué sería? Reducida. Reducida, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, podemos concluir que el lugar, la ubicación de la imagen final, ¿verdad? Está a 8,87 centímetros, ¿verdad? Del lente y es real, invertida, reducida. Ya, se acabó la cosa. Listo, ¿verdad? Y listo, con eso concluimos, llegamos al final de este ejemplo, un poco largo, pero pues yo creo que
era necesario, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas ustedes? ¿Algo que la ingeniera haya dicho diferente a esto que yo dije? O a todo lo que yo dije, ¿verdad? ¿Algún comentario? Yo no he visto que le saque mínimo como un múltiplo, pero tal vez tal vez no he visto, no sé, Ah, pero, pero ajá. sí le entiendo como usted le explica. A ella no le saca mínimo como un múltiplo. Entonces, ¿y cómo le hacen para las fracciones? Como no le entiendo, entonces no le puedo así como que decir, solo veo que si pone fracciones y toda la cosa. Seguramente Ella, hace. ella lo pone que nosotros lo pongamos directamente en fracción en la calculadora. Que una vez les da como que ya entendí. Ah, bueno, miren, está bien. Miren, pues, eso no es malo, ¿verdad? Pero solo imagínense, porque yo no les recibo clases con ella, pero ya me sé sus mañas, o más o menos ya me sé las mañas, ya sé más o menos cómo le hace para los parciales, porque ustedes me lo han dicho, entonces ya tengo una idea de cómo, de lo masacre que es, ¿va? Y no es que quiera criticarla, no, sino estoy diciendo creo que las cosas como son, ¿verdad? Por ejemplo, ella dijo, de la respuesta en notación científica, y después creo que Estefan le hizo un revoltijo con sus resultados del parcial, porque se le olvidó a él. Entonces, supónganse, solo por suponer, ¿no? Que en un parcial se le ocurra y diga, haga todo el procedimiento de las fracciones sin usar la calculadora, el procedimiento pues, de las fracciones, tal, sin meterla de una vez a la calculadora. Y uno no sabe cómo hacer eso, los mata de un solo cuentazo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante también hacer ese procedimiento. Incluso si ustedes quieren, podríamos corroborar si esto es cierto, si son 60 vamos a ver, un quinceavo menos un veinteavo, ¿verdad? Es un sesentavo. Invertir, 60. Esto de acá, vamos a ver, un doceavo más un 34avo, ¿verdad? Son 23.204. ¿Qué es esto? Invertido a esto, ¿verdad? Sí es correcto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, yo no sabía que ella hacía eso, ¿va? Yo lo hice, pues como sé, yo lo sé, ¿va? Pero creo que yo les recomendaría a ustedes, eh, es importante que se sepa cómo sale eso, porque ella les está dando, está bien, una herramienta, pero imagínense que algún curioso venga y se pregunte y por qué sale 60. O sea, ¿de dónde sale, por qué sale 60 en la calculadora? ¿Por qué? Alguien va a decir, porque ese es el resultado. Bueno, esa es la respuesta más rápida, pero aquí está el detrás del resultado, ¿verdad? Entender, ¿verdad? La matemática no es solo hacer operaciones, sino entender, comprender cómo funciona eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, por eso. Y los resultados, pues sí, son 100% correctos, ¿verdad? No, no son incorrectos, ¿verdad? Ahí está. No sabía que la ingeniería decía eso, y me parece interesante, bueno, tal vez pues por la carrera, porque yo he tenido ingenieros que no me dejan hacer eso, me ponen a hacer las benditas fracciones y nada que hay, las hago con la calculadora y ya, las puedo hacer, pero yo mismo me crucifico solo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, sin más que decir, va, ahora vamos a pasar al otro, permítanme mi borrador, ahí está. Va, vamos al 23.10, ¿verdad? Ya puedo borrar, ¿va? Muy bien, va, borremos pues. Entonces, eh,
Va, mientras ahorita voy a poner el programa. Una pregunta a ustedes. Tengo una curiosidad y, bueno, no sé, sin pena, ¿verdad? Aquí estamos sin confianza, ¿verdad? Solo, ¿por qué, Stephanie, una pregunta, ¿por qué, por decir así, por qué no le entiende a la ingeniera? Tengo esa pequeña duda. ¿Explica muy rápido o habla en ingeniero, tal vez? No sé. Pues la verdad, una ahorita me estoy sentando hasta atrás porque cuando llego ya no hay asientos adelante. Sí. Y en otra, trato de hacer el ejercicio, pero me quedo atrás, entonces ahí ya no, y de atrás ya no se puede ya no sé, bueno, si le digo que no entendí, pues eh, va a costar un poquito, ¿va? Ujú. Entonces, tal vez por esa cuestión, Ok, y tal vez por eso. ok, fine. No, en ese punto le entiendo, ¿verdad? Miren, les voy a contar una cosa. No sé si es un problema mío o es un problema de mí, pero a mí me sucede algo en la U y creo que desde que estaba en básicos, bueno, sí, desde básicos hasta la fecha, no es yo no creo que sea un problema. Para mí es un beneficio, pero sí me provoca un problema si no lo hago así. Bueno, pues, a mí personalmente, yo no me puedo sentar hasta atrás, porque si me llevo a sentar hasta atrás, ustedes no voy a entender nada. Una, porque hasta atrás hay más distracción, que la gente se pone a comer, que está viendo no sé qué en TikTok, entonces para mí es un poco más distractorio. Y a veces me pongo a platicar o me distraigo demasiado. Entonces, uno de mis, no, no voy a decir como un problema, uno de mis condiciones mías para estudiar en la U es siempre me siento hasta adelante. Entonces, sí o sí tengo que sentarme hasta adelante porque uno, tengo al licenciado enfrente. Entonces eso no me permite ni platicar ni distraerme con nada porque lo tengo a él enfrente y no me va a preguntar a cada rato si me distraigo. Entonces es una de las cosas que a mí personalmente me pasa. No me puedo sentar hasta atrás, ¿verdad? Porque si no me distraigo demasiado. Ahora, si me siento hasta adelante, hay dos cosas. O el licenciado la agarra contra mí y me empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar y yo pongo atención. A veces pasa eso, que los que se sientan hasta adelante les preguntan más, pero no es común a veces, ¿verdad? Entonces sí, puede ser que sea más, creo que en el caso de Stephanie, creo que es por eso, ¿no? Y pues eh, lo que yo recomendaría, ¿verdad? Es cuando la ingeniera haga las cosas, ¿verdad? Aunque y usted está hasta atrás, tómele fotos, ¿verdad? Y después póngase a como que a volver a hacer el ejercicio y decir, ¿de dónde sacó esto? Yo hago eso a veces. Hago apuntes, tomo fotos, después me pongo a pensar, me pongo a cuestionar, ¿de dónde sacó esto? ¿Y de dónde sacó esto? Y me pongo a pensar. Y si no entiendo, pues me tengo que ir a la buena confiable, ¿va? Gemini. Vale, pregunto, por ejemplo, a veces el licenciado no pone el significado de las letras, cosa que a mí me mata. O sea, si yo no sé qué significa una letra, cuáles son las unidades de medida, me pongo investigativo. ¿Cuáles son las unidades de medida? Y, o sea, soy como un poco autodidacta, ¿no? Entonces creo que en ese caso creo que me pasa lo mismo, ¿verdad? Yo le preguntaba a Stephanie, ¿verdad? Me llamaba la atención porque por ejemplo, lo de la calculadora es una cosa más rápida y yo hago un procedimiento más, ¿no? Entonces digo yo, "Wow, tal vez a mí se me entiende menos que a la ingeniera, no sé, pero creo que es al revés, creo yo. ¿Verdad? Bueno, vamos al otro problema para ir avanzando. Solo era un... Lick, también porque usted explica paso a paso, en cambio la ingeniera da un resumen. Entonces, supongamos que para que el resultado salga, hay que hacer un procedimiento. En cambio, usted Ya, explica el procedimiento paso a paso. En cambio, la ingeniera el, solo dice dice lo que hay que hacer y da la respuesta.
Tal vez Exacto, por eso. Ajá. ella no explica, sino que le dice, va, háganlo ustedes. Entonces algunos se quedan así como en la nube, pues yo también me quedo en la nube, va. Y yo digo, pero ¿y cómo lo hago? Entonces ya vengo y le pregunto a mis compañeros, ¿y cómo lo hicieron? Y entonces me dice, ay, fíjate que yo creo que de esto, de esto. Luego ella viene y pregunta, ¿y cómo les quedó? Y dice uno una respuesta y dice otra respuesta y dice, no, la correcta es esto, porque no sé qué, pero o sea, no se pone a explicarnos cómo sacar los datos. Ya, sí, ya entiendo. Ala, se haga reír con lo que les voy a decir, pero fíjense que mis alumnos hacen algo así. Yo les explico paso a paso, pero a ellos les gusta irse a lo fácil, solo que les dé la respuesta. ¿Qué usan? ChatGPT. Solo decir, dame la respuesta. Cuando yo voy a ver y a revisar, solo está la respuesta. ¿Y de dónde salió eso? Y su respuesta es, es que así me lo dio el ChatGPT. Y yo me quedo pensando. Entonces me recordé de eso. Como que el ingeniero es más tipo así, a veces, ¿verdad? Claro, y también acuérdense que a la inteligencia artificial hay que saber hablarle. Eso no es malo. Yo uso inteligencia artificial, no se los voy a negar. En física, ahorita estoy estudiando un tema para el sábado que me estoy empapando de los temas para no morir. Y los ejercicios del libro, yo los meto a Gemini y le digo, dame la solución paso a paso con todos los significados. Y a mí me queda analizarlos, interpretarlos y estudiar. ¿Verdad? Pero le pido a Gemini que me dé paso a paso. Si le digo, dame la respuesta, me quedo en las nubes, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial no es mala, ¿verdad? Si a ustedes les dijeron en un momento, ay, es que eso es malo, no, no es malo, ¿verdad? Es buena, pero hay que saber usarla también. Es una herramienta, no es para que nos resuelva la vida, sino que es una herramienta. Bueno, vamos con el otro problema. Dice, la lente menisco convexa mostrada, bueno, en la imagen tiene un radio de 15 centímetros para su superficie convexa y 20 centímetros para superficie cóncava. La lente está hecha de vidrio chrome y está rodeada de aire, ¿verdad? La lente es convergente o divergente. Explique por qué y cuál es la distancia focal y la potencia del lente. Bueno, muchas cosas que tenemos en estos casos, ¿no? Pues vamos a explicar el por qué es o convergente o divergente. Va. Entonces, vamos a ver datos. Primero los datos, ¿no? Esto es premisa. Sí. No, ahí dejamos. Entonces, vamos a tener dos radios. Les voy a poner aquí R1. No le pongo C de cóncavo y convexo porque es la misma letra, CC, entonces se puede confundir, mejor no, ¿verdad? Radio uno son 15 centímetros, ¿verdad? Radio 2 que es cóncavo, convexo y cóncavo, vamos a ver, son 20 centímetros, sí. Em, entonces, ahora, acá hay un dato que también o sea, está predeterminado. Acuérdense que dice ahí, el lente está hecho de vidrio chrome, ¿verdad? Entonces, debido a eso, eso tiene un índice, ¿verdad? Un índice llamado chrome. Yo le voy a poner aquí índice, que es N, el índice del vidrio. Eso ya es un dato previamente determinado. Es 1,52, ¿ya? Y tenemos el índice chrome, o el aire, y del aire, ¿verdad? Eso es 1.
Ahí está, uno, ¿verdad? Son los datos que nos da, o sea, lo que tenemos, nada más. No hay más, ¿verdad? No, no hay más. Es lo único que tenemos. Entonces, y vamos a sacar la distancia focal y la potencia de eso, ¿verdad? Y vamos a determinar si es divergente o convergente, sí, convergente o divergente, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que calcular. Entonces, vamos a sacar la distancia focal. Para eso, vamos a utilizar una ecuación. Para la distancia focal es uno sobre la distancia focal, eso va a ser igual, ¿verdad? Eh, Va a ser así, uno sobre el radio uno menos uno sobre el radio 2 que a veces es así, sí, sí es así. Ahí está. Y la otra ecuación que vamos a utilizar, que es la potencia, que le voy a poner P de potencia, ¿verdad? Es uno sobre la frecuencia focal. Ahí está. Las únicas dos ecuaciones que vamos a utilizar para el efecto, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Ya había algo. Esperen ustedes. Aquí me comió una cosa. Ustedes van a preguntar, ¿y entonces para qué los índices del vidrio y del aire? ¿Verdad? Y eran, yo estaba, me había saltado esa parte, pero no la voy a saltar. Vamos a ver. Vamos a tener aquí los índices, índice del lente, eh, o índice del vidrio, voy a poner V de vidrio, menos el índice del aire, que sería A de aire, y eso va a estar multiplicado por lo otro que había escrito, ¿verdad? Uno sobre el radio U menos uno sobre el radio 2. Ahí está. Esa es la ecuación, ¿verdad? Que aquí sería el índice del lente y el índice del medio. El medio es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, en este caso, el índice del lente, que es el vidrio, porque está hecho de vidrio, ¿verdad? Y el índice del medio, que es el aire, ¿ya? Si tuviéramos otras cosas, pues obviamente se utilizan, ¿no? Y está. Pero en este caso, eh, lo hacemos así. Y está. Esas serían las ecuaciones correctas. Para esto se llama ecuación del fabricante de lentes, la primera ecuación del fabricante de lentes. ¿Va? Va. Em, ok, va. Entonces vamos con los cálculos. ¿Va? Ahora sí, voy a dejar de compartir. ¿Va? Ahí está. Y acuérdense, apunten las ecuaciones porque nos van a servir. Todo lo que vamos a hacer va a servir, pero no hay dato que no sirva. Entonces, primer inciso o inciso A, ¿no? Distancia focal, no es frecuencia. Parece frecuencia, pero no. Vamos a poner aquí distancia, de distancia focal. Ahí está, va. Entonces vamos a calcular eso, ¿verdad? Vamos a hacerlo así bonito, ¿verdad? Uno sobre sobre la distancia focal. Va. Entonces vamos a
ahí viendo qué pasó con esto. Bueno, entonces serían los índices, que sería el índice del libre, que es 1,52 menos el índice del medio, que es el aire, que esto es 1. Esto va a estar multiplicado por 1 menos el radio 1, que son 15, menos 1 en el radio 2, que eso es 20. Ahí está, ¿verdad? Solamente eso. Bueno, o sea, solamente eso es lo que, en ese caso, el proceso, a eso me refiero, ¿verdad? Va. Entonces, acá pues vamos a ir haciendo esto. Va, 1,52 menos 1 nos daría 0,52, ¿no? Y 0,52. Entonces aquí voy a poner 0,52 por... em, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hacemos esto con la calculadora o nos echamos el mínimo común múltiplo? ¿Qué prefieren? O sea, esto de acá. ¿Qué prefieren ustedes? ¿A calculadora o o a normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Calculadora o normal? Como usted prefiera, Bueno, va, démosle por normal, ¿ah? Aunque aquí, pues, bueno, aquí está, creo que ustedes se dieron cuenta que, que ya sacamos el mínimo como múltiplo de 15 y de 20, ¿va? Esto va a 60 seguro, pero lo voy a hacer para no tener dudas. Así rápidamente, 15 y 20, 10, 15, da 15, tercera, 5, 5 y quinta, 1. Entonces esto nos va a quedar como, o sea, pues, por los 4, por 15, 15 por 4, son 60. Tuve razón, ¿no? Desde el mínimo común múltiplo es 60, ¿va? Va. Entonces, eh, acá sería 15 por 4 son 60 y 1 por 4 pues son 4 menos, acá sería 3 por 20 son 60 y 3 por 1 3. Está, ¿verdad? Seguimos aquí, que sería 0,52 multiplicado, acá nos daría 1,60, ¿verdad? Pero como acá es decimal, pues lo vamos a dejar como decimal, ¿va? O sea, me parece más rápido, mejor hacerlo. O sea, aquí tenemos que pensar en las cosas, o sea, como que en soluciones, ¿verdad? Aunque aquí también podríamos multiplicar 0,52 por 1 y dividirlo dentro de 60 también es válido, ¿no? En numeradores y denominadores, aquí abajo hay un 1, entonces también se podría. Aunque unos 60, 0, 0,016. Vamos a ver qué pasó aquí.
Ya, lo que es, ¿qué pasó aquí? O también podemos, lo que podríamos hacer aquí es convertir esto a fracción, ¿verdad? Que aquí en la calculadora sería 0,52, le damos igual y apachamos la tecla Shift y la tecla ABC de fracción y se convierte en 13/25, ¿verdad? También es una opción. O la otra sería lo que dije, 0,52 dividido 60, pero si lo invertimos, bueno, entonces vamos a, no, de esa manera lo voy a hacer así, lo que lo voy a dejar así. Entonces, 0,52 por 1 son 0,52. Pues aquí nos va a quedar, voy a hacer todo para que no haya confusiones, ¿no? Unos, sí. Vamos a dejar esto de la siguiente manera. 0,52 por 1 son 0,52. Y abajo, pues el 60 solo se escribe. ¿Ah? Si invertimos eso, porque pues es la frecuencia focal, ¿no? Vamos a hacer 60 dividido 0,52. Queda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué bonito. Entonces, ¿cuánto daría eso? 60 dividido 0,52. Lo voy a escribir aquí para que no no- ¿Cuánto daría eso? 60 dividido 0,52. Entonces, Stefan, ¿cuánto sería eso? Excelente. Solo sería el 60 dividido a 0,52. ¿Mm? Ok. Me salió 115,38. Ok. Lo vamos a dejar más exacto, 115 para el 115 centímetros. Pero resulta que la frecuencia focal, que eso fue algo que no hicimos al principio, no importa, o sea, independientemente cómo se hubiera hecho, la respuesta es la misma. Si convertíamos esto a metros primero, hubiera tenido que borrar todo. Pero eh, esto lo vamos a convertir a metros. Entonces, esto lo vamos a dividir dentro de 100 para la respuesta como tal, ¿no? La respuesta oficial, porque pues la focal es en metros, no en centímetros, ¿no? Eso daría 1,15. ¿Sí, va? 1,15 metros, ¿verdad? Esto dividido dentro de 100, ¿verdad? Listo. Esa es la frecuencia focal, ¿verdad? 1,15 metros, ¿verdad? Pero la frecuencia focal sí se da en metros, ¿verdad? Entonces, o aquí convertíamos el radio a metros y pues después hacíamos
las respectivas operaciones. Aquí sí había que, ahí sí había que hacer solo con calculadora, porque aquí era 1/0.15 y aquí 1/0.20. Pero la respuesta al final va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Va a dar 1.15. Ahí está. Entonces ahora vamos a calcular lo otro que nos estaban pidiendo, que es la potencia de la lente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Esto ya es lo último, allá para ir cerrando. O sea, aquí sería inciso B, potencia, ¿verdad? Potencia, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la potencia. Entonces, la potencia va a ser 1 sobre la frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Sería 1 dividido 1.15. ¿Verdad? Entonces, esto nos va a dar, ¿cuánto es? 0,87, ¿no? Y sus unidades de medida son dioptrias. La D de dioptrias. Así se calcula en óptica la potencia, no es en watts, ¿verdad? Sino es en dioptrias. Así se llama eso, ¿verdad? Ahí está. 1.87 dioptrias, ¿no? Ahora, nos estaban preguntando si era convergente o divergente. Ahora, así rápidamente como que el análisis. Voy a poner ahí análisis porque nos dice explique por qué es convergente o divergente. Análisis. Va. Vamos a decir que es convergente, ¿ah? Porque, ¿verdad? Eh, el primer radio, ¿verdad? Es menor que el segundo. Ahí está, ¿verdad? Es convergente porque el primer radio, ¿verdad? De curvatura es menor que el segundo. Y eso hace que haya una distancia focal positiva. Creo que voy a escribir todo a eso. El primer radio, ¿verdad? De curvatura menor que el segundo, ¿verdad?
lo que resulta mm, en una distancia focal positiva, ¿no? Pues es convergente porque el primer radio de curvatura es menor que el segundo, lo que resulta en una distancia focal positiva. Entonces, ahora, para hacer más fácil o no escribir tanto texto esto, lo podemos interpretar matemáticamente como que si la frecuencia focal es mayor a cero o es positiva, ¿verdad? Automáticamente, solo voy a bajar esto. ah, Vamos a poner eso. Si la frecuencia, ¿verdad?, es mayor a cero, entonces, cuando hablamos de mayor a cero, estamos hablando de uno, 2, 3, etcétera. O sea, positiva, la va a ser convergente, ¿verdad? Pero si la frecuencia focal, un poco es menor a cero, entonces esto va a ser divergente. Ahí está, ¿verdad? Ahí están como que los análisis, ¿verdad? Es convergente porque el primer radio de curvatura es menor que el segundo, lo que resulta en una distancia focal positiva, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que si la frecuencia focal, pero la distancia focal en ese con la frecuencia es positiva, es convergente. Si la frecuencia focal es negativa, es divergente. Y si el segundo radio de curvatura fuera mayor que el primero, automáticamente también es divergente. Ahí está. ¿Verdad? Ya. Ese es como que la justificación del por qué es es convergente, ¿verdad? Mira, convergente, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Sí, va. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ya con esto terminamos. Bueno, con esto cerramos el capítulo 23, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y ya mañana vamos no al 24 sino al 15 porque ahí empieza electricidad, entonces nos vamos a tirar a electricidad, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Básicamente eso sería como que lo que teníamos que para hoy. Sé que me demoró un poco, disculpo, pero creo que no soy de las personas que me gusta hacer las cosas rápido, porque, o sea, yo me pongo como en el plan de también soy estudiante universitario, entonces digo yo, si a mí hacen las cosas así, al chispazo, si no sé, no voy a entender los 10. Entonces, también me pongo en ese punto, ¿no? Me pongo como que trato de ser empático y digo, no, mejor, aunque me tarde, pero sé que va a valer la pena. Ahí está. Bueno, pues gracias, Stephanie, por haberse conectado. Y pues ya todas las grabaciones, la del viernes, lunes y la de ayer ya están subidas. Falta la de hoy, pero es solo que este suba a la nube porque ya tengo espacio y, y nada más, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Gracias, Stephanie, por haberse conectado y que tengan una excelente noche y nos estamos viendo mañana. Feliz noche. De nada, igualmente, Liz. Gracias y feliz noche.